Muy buenas tardes, mis amados amigos, hermanos que me escuchan. Una vez más estoy aquí para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levantarlo en alto como Él se lo merece, y para hablarles a ustedes un poco acerca de lo que es el vallado. Si alguno no le ha dado la interpretación correcta a esta palabra, pues yo creo que juntos vayamos a la Biblia, busquemos la respuesta. Dios tiene para ti grandes cosas, es necesario dejarnos mover solamente por la palabra de Dios y por la obediencia al Señor. Dice como título, busqué quien hiciese vallado y no lo hallé. Eso dice su palabra en Ezequiel 22:30. Busqué quien hiciese vallado y no lo encontré. Y busqué, dice, entre los hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya y no la halle. Y no lo hallé, perdón. Qué tremendo esto, ¿verdad? Cuando Dios busca hombres, mujeres que estén a favor de abrir un buen camino para la gloria del Señor. Este mismo versículo y capítulo dice que encontramos la denuncia del pecado a Jerusalén. Dios siempre ha denunciado el pecado para que la gente se arrepienta, para que la gente lo busque. Nosotros necesitamos obediencia, ser obedientes al llamado del Señor. Como están las cosas en este mundo, es difícil poder encontrarlo, pero sí se puede. Porque Jerusalén en aquel tiempo era una ciudad derramadora de sangre, así lo denomina su palabra. No es que las demás naciones no lo tuvieran o no hicieran más males que Jerusalén. Pero cuando hablamos de Jerusalén estamos hablando de esa princesa de Dios, de ese pueblo llamado del Señor, en el que Dios había puesto sus ojos, en el que Dios había puesto su confianza para bendecirlos y para restaurarlos, y ellos obedecían. Fue la niña de sus ojos, y creo que es muy importante pues comprender y entender de que para Dios cualquier pecado que hiciera Israel le tocaba el corazón. Dice que se le acusa de muchos pecados, tales como asesinato, idolatría, desobediencia a los padres, opresión, extorsión, profanación del día de reposo y de otras cosas santas, lujuria, adulterio. Todo esto lo estaba prevaricando Israel. Todo esto había venido como consecuencia el rechazo de Dios y se hundieron en el pecado a tal punto que se olvidaron de Dios. El pecado nos hace olvidarnos de nuestro Creador. Cayeron en la inmoralidad, en la injusticia social, en el extranjero, las viudas y huérfanos idólatras, entre otros pecados y abominaciones delante de Dios. Escuche bien. Esto es algo terrible. Dios quiere pues ayudarnos a ser mejores ciudadanos, mejores cristianos cada día. No debemos discutir ni pelear con otros cristianos, debemos hablar la palabra del Señor. Dice que Ezequiel pudo ver el castigo inmediato de Jerusalén. A él le fue confiada una palabra. Pero también profetizó sobre la dispersión de los judíos por causa de su pecado y por todo el mundo. Por eso dice el 22:15 de Ezequiel: te dispersaré por las naciones y te esparciré por la tierra, por las tierras, y haré fenecer de ti tu inmundicia. Santo Dios. Vean qué palabra, y se cumplió tal y como se dijo. El juicio de Dios sobre Jerusalén es claro. Al declarar, yo juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Esta es la ira de Dios representada por el fuego,
una forma de expresar la destrucción de las ciudades en manos de Babilonia que fueron prendidas a fuego. Son expresiones que Dios hace para que el hombre entienda que es necesario ponernos de acuerdo con Él y dejar el pecado que tanto nos golpea y nos asedia. Los profetas, sacerdotes, los príncipes y el pueblo de la tierra son acusados del pecado. Aleluya. Es decir, de toda clase sociales, sin excepción. Todo el pecado mencionado provocó una brecha espiritual. No había un vallado que sirviera de protección contra Jerusalén. Habían aberturas, habían portillos abiertos por donde entraban el pecado. La brecha espiritual en Jerusalén nos da a entender que muchas brechas se nos hacen a nosotros en este tiempo y son difíciles de expresar y de explicar, pero solamente la oración, el ayuno y la fidelidad a Dios nos llega a hacer entender cómo y de qué manera nosotros podemos reprimir esta parte del pecado que tanto nos asedia. Brecha viene del hebreo peretz, que significa abertura. Fisura, grieta, especialmente una grieta en una muralla. Y cuando la Biblia menciona sobre hacer vallado, se refiere a hacer una cerca, una tapia, un muro. Eso significa. Podemos decir que por el pecado de Jerusalén se había abierto una brecha espiritual que dejó sin muros de protección espiritual a la ciudad de Jerusalén. El pecado abre brechas para que el enemigo venga y nos haga daño. El mismo Jeremías, cuando fue llamado por Dios, fue comparado con una ciudad en aspecto espiritual al decirle: yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, según Jeremías 1:18. Usted lo puede leer ahí y se va a dar cuenta cómo Dios le pone a él, que él sería como un muro de bronce, como una ciudad fortificada, asegurada por todos lados. ¿Por qué? Porque él iba a declarar a Israel su pecado. Él iba a declarar a Israel por dónde habían caído. Otro ejemplo de la protección espiritual de Dios en forma de vallado es en el de Job, que el mismo Satanás dijo a Jehová: ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? La protección de Dios estaba alrededor de Job como una cerca, muro o vallado. También es necesario que en estos tiempos difíciles llevemos murallas espirituales, levantemos esas murallas, levantemos vallado y nos paremos en la brecha para tener la protección de parte de nuestro Dios. Protección para nuestros hijos, nuestra familia, tu salud, las finanzas, todo lo que tú tienes que te hacen germinar en la vida. Gloria al Señor. Y tengamos la seguridad espiritual de que necesitamos ya que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Claro que sí, Dios nos ayuda. Y en nuestras debilidades Él nos pone a nosotros, el ángel, para que nos ayude en todo lo que necesitamos. Según Salmos 34:7. Hombre para ser vallado y ponerse en la brecha. Se necesitan hombres, mujeres, se necesitan personas que quieran pararse en la brecha. Es peligroso aportillar vallado. Es peligroso hacer brechas. Eclesiastés 10:8 dice: y al que aportillare vallada le morderá la serpiente. Aportillar es hacer una abertura a un muro cerca de la pared. Cuando nosotros dejamos entrar el pecado en nuestro corazón, en algunas áreas de nuestra vida, estamos abriendo brecha para que el enemigo venga y se meta. El vallado era para evitar que los ladrones entraran. Servía para que las zorras no causasen daño, para protección de animales nocturnos y, como dice la Escritura, evitar la mordedura de las serpientes. La Biblia dice que las zorras pequeñas echan a perder las viñas cuando están en ciernes, según Cantares 2:15. También que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y podríamos mencionar a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, en Apocalipsis 22, el cual quiso quitar la cerca alrededor de Job. Todo eso no da
nos da a entender la necesidad de evitar aportillar y más bien debemos reparar o pararnos en la brecha y hacer vallado. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué significa ponerse o pararse en la brecha? Bíblicamente les estoy hablando. ¿Qué significa esto? Dios quiere hombres que se paren en la brecha y que hagan vallado. Pararse en la brecha significa interceder. Escuche bien qué hermoso esto. Interceder y tratar de levantar los muros espirituales que se han caído. Esas partes por donde tú le diste cabida al enemigo, al pecado. Esas partes, esas puertas que tú abriste, a donde estás metido hoy, que no puedes salir. Es necesario que te pares una vez más y empieces a clamar por el favor de Dios. Necesitamos hombres, mujeres, jóvenes que se postren y clamen a favor de su familia. La Escritura nos relata cómo Siclag fue quemada y se llevaron la mujer, los hijos, las hijas, porque esto pasa en el mundo espiritual. Antes en Siclag lo que pasó fue que a David se le escapó estar en el lugar en el momento oportuno. Él andaba en otras áreas de sus guerras y cuando vino a Siclag, los ismaelitas se habían llevado todas sus familias, todas sus herencias, se habían llevado un montón de gente y esto causó gran dolor en el pueblo. Hoy nosotros dejamos que nuestros hijos sean llevados, que nuestros hijos sean engañados, porque no intervenimos por ellos, porque no les ayudamos en su vida espiritual, porque no estamos vigilándolos a diario, no estamos en el lugar. Permitimos que otras cosas se lleven la atención de nuestros hijos y no nosotros. Aleluya. Porque el mundo está lleno de ciencia y tecnología y eso está quitando a nuestros hijos y están siendo cautivos en el pecado. La Escritura nos relata que este hombre, cuando llegó al lugar, dice que también los hombres y las mujeres que fueron llevadas, dice que los hombres intercedieron con clamor y llanto. Claro, era mucho el dolor por haberse ido. Según lo que dice Samuel 34, primera de Samuel 34, dice, David y los demás hombres de su ejército lloraron y gritaron hasta que se quedaron sin fuerzas. Eso es lo que hace falta en el pueblo del Señor, clamor por lo que hemos perdido, clamor por lo que se nos está perdiendo. Después de aquel clamor y llanto, David consultó a Dios diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los pondré a alcanzar? Y Dios le contestó, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto liberarás a tu pueblo de los cautivos. Liberarás a los cautivos de Israel, aleluya, a tu pueblo. Dios iba a librarlos. En el versículo 8, ¿saben qué dice? Dice que estos hombres se pararon en la brecha, intercedieron con clamor y llanto a favor de sus mujeres, hijos, hijas, y la respuesta de Dios no se hizo esperar. A tal punto que recuperaron su familia. Gloria a Dios. Hombres y mujeres que estén dispuestos a recuperar su familia, su integridad como personas que son. Cuando Nehemías persiguió a Ananí, dice por los judíos y por Jerusalén, la respuesta que recibió fue que estaban en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas a fuego, según Nehemías 1:3. Aleluya. Al escuchar Nehemías la situación de los judíos y de Jerusalén, él no se quedó con los brazos cruzados, mi amado hermano, sino que se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días y ayunó y oró delante de Dios de los cielos. Dice, Nehemías tuvo un clamor con llanto y ayuno, intercedió por su pueblo y por Jerusalén. Hermano, qué grande amor cuando uno ora por aquellas almas que necesitan una ayuda espiritual, gloria a Dios. Si nuestros muros espirituales están caídos, si nuestra familia
está en gran mal y afrenta, o estamos siendo cautivos por el enemigo de nuestras almas. Yo quiero decirte, debemos hacer lo que estos hombres mencionados anteriormente hicieron. Claro que sí, debemos recuperar lo perdido, claramente hasta que no queden fuerzas para llorar. Oremos y ayunemos como en el tiempo de interceder y clamar. Es tiempo de hacer estas cosas para que las cosas se acomoden en nuestro país, en nuestra nación, en nuestra familia, en las escuelas, en los colegios. Claro, pues Dios está buscando hombres que hagan vallado y se paren en la brecha en lugar de criticar, en lugar de mirar a los demás. Yo, como hombre, como persona, como cristiano, debo de empezar a orar y pedirle a Dios por mi pueblo, por mi familia, por nuestros hijos, por nuestras sanidades, por nuestras liberaciones, para que seamos un pueblo de rica abundancia de bien. Dios busca hombres que giman y clamen parados en la brecha. Parados en la brecha, según el 22:30 de Ezequiel, dice que es necesario pararse, hombres que clamen parados. Porque Ezequiel 9:1 dice, nos habla de los verdugos de la ciudad. Porque esto es lo que viene cuando no hay clamor. Dice, cada uno trayendo en su mano un instrumento para destruir. Estos verdugos significan los caldeos que asolarían Jerusalén 5 años más tarde. ¿Se acuerdan? ¿Han leído esa parte ustedes de la palabra del Señor? Lo que dice Ezequiel 9:1. Y vea lo que dice, que entre estos 6 verdugos venía uno vestido de lino, el cual traía en su cinturón un tintero de escribano. A este varón se le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Vea que el Señor nos recompensa y nos imprime algo importante en nuestra frente para que no seamos contaminados con los demás. Es el sello del Dios vivo por cuanto clamamos y gemimos a causa de las malignidades, según Ezequiel 9:3-4. Es interesante que esta señal que pone el varón vestido de lino y tintero de escribano es solamente para los hombres que claman y gimen, hombres que se apartan de la brecha, hombres que se paran, en la brecha y levantan vallado. A los otros varones o verdugos se les dijo, pasad por la ciudad y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres y hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no te acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Y les dije, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos y salid, y salieron y mataron en la ciudad, según del 5-7 de este mismo capítulo. ¡Qué tremendo! Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Claro, él es el enemigo. Si nosotros no estamos parados en el vallado, vamos a perecer. Es necesario pararse en la brecha. Dios está buscando hombres y mujeres jóvenes que giman y que clamen a favor de su nación, de su pueblo, su ciudad, su familia. Hay que pararse en la brecha en tiempo, o es tiempo de hacer vallado. Aleluya. Hombres, mujeres que interceden, poniéndose en la brecha, aquellos hombres que oran, que ayunan, que solamente tienen un pensamiento en su mente, es interceder por tu causa y por la mía, luchar y orar por tus hijos y por los nuestros. Es aquellas personas que siempre están clamando para que tú te vuelvas a la iglesia, para que tú vuelvas a calentar, para que tú vuelvas a la presencia del Señor, a buscarle con todo tu corazón, porque muchas veces nos hemos debilitado, estamos fríos, estamos muriendo despacio. Cuando Israel estaba aún en Egipto, gemían a causa de la servidumbre. Ellos esclavos, angustiados, gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Dice, y oyó Dios.
Vean lo importante que es la intercesión. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Aleluya. Éxodo 2, 23 y 24. Eso lo dice la palabra, pero vamos a ver algo más. Cuando nosotros intercedemos, la Escritura dice que Moisés y Aarón intercedieron por el pueblo de Israel en la rebelión de Coré. Moisés envió a Aarón con un incensario y corrió en medio de la congregación porque la mortandad había comenzado. Muchos estaban muriendo allá en el desierto. Aún Aarón puso incienso e hizo expiación por el pecado. Aarón se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Aleluya. ¿Se dan cuenta qué importante es el espíritu de intercesión? El espíritu de oración, el espíritu que nos lleva a nosotros a que Dios nos escuche nuestros problemas, nuestras situaciones. La mujer sirofénica intercedió por su hija postrándose a los pies y rogando que echase fuera de su hija un demonio. Su clamor hizo que su petición fuera escuchada y obtuviera la respuesta a su necesidad a favor de su hija. ¿Ve? Dios escucha nuestras oraciones, claro que sí. El ciego Bartimeo también clamó al decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este varón clamó por su propio padecimiento y consiguió una respuesta positiva de parte de Jehová o de Jesucristo. Aleluya, qué bueno que es esto. Todos estos ejemplos nos hablan de la importancia de pararnos en la brecha e interceder por levantar vallado y por favor a nuestra alma, aleluya, nuestra familia, nuestra ciudad y nuestra nación, porque en el clamor y en el gemir del pueblo de Dios también hay respuesta a nuestros ruegos. Esto es importantísimo, mi amado hermano, amigo que me escucha. Ser reparadores de portillo haciendo vallado. Hay algo interesante que menciona la Escritura en Isaías 58:12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generaciones levantarás y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Eso dice su palabra. ¿Qué es lo que hay en el capítulo 58 de Isaías? En el 58 Isaías habla del verdadero ayuno. Habla de cómo debemos ayunar para agradar al Señor. Yo te invito a que tú lo leas todo. Lee todo el capítulo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Es decir, que cuando leemos el versículo anterior nos hace referencia a la repercusiones o bendiciones que trae el ayuno. Una de ellas es edificar las ruinas, los cimientos y ser llamados reparadores de portillo, restaurador de calzada. Se necesitan hombres y mujeres jóvenes que giman, que clamen con llanto y se paren en la brecha a favor de su alma, su familia, su ciudad, su nación y levanten vallado, muro de protección. Somos llamados para pararnos en la brecha y hacer vallado. Dios quiere que tu vida esté cercada por el cerco de Dios, que no hayan aberturas, que haya protección por el sur, por el norte, por el este y por el oeste, para que haya una completa cobertura de lo que tú tienes, de lo que tú gozas. Aleluya, Dios tiene propósitos para ti. Yo te digo, sé un reparador, no un abridor de vallados, sino un reparador de vallados. Toda entrada que está abierta debe cerrarlas. Si es la pornografía, yo te digo, cierra esa puerta para que el enemigo no entre por ahí. Si es ese pecado del licor, del alcohol, de la droga, cierra esa puerta y te darás cuenta cómo Dios restaurará tu vida, cómo Dios hará cosas grandes a través de tu vida. Pero es necesario cerrar esas puertas, esas pequeñas zorras que mencionamos antes. Dice la Escritura que las pequeñas zorras son las que hacen perder, dice, cuando la viña está floreando.
cuando la viña está en flor. Estas pequeñas zorras se comían las flores y perdían la siembra, el fruto. Y yo creo que es necesario, porque hay cosas muy pequeñas que están ahí, que te pueden hacer mucho daño y que te hacen que tu vida tenga entradas para que el enemigo entre a matarte, hurtar y destruir. En el nombre de Jesús, yo te digo, levántate con propósito, levántate con aliento y dale gracias a Dios por todas las cosas que Él está haciendo, por lo que hará y por lo que Él confirmará en tus días, en el nombre de Jesús. Así que yo te bendigo en esta hora y pido a Dios que seas un reparador de portillos, un reparador de calzada, un reparador para que la familia esté bien, para que el mundo sea mejor y para que tus amigos sientan esa cobertura a través de tu oración, a través de tu clamor en el nombre de Jesús. No te olvides de suscribirte en este canal para que te sigan llegando los videos que se van subiendo. Cuando se hagan nuevos, ahí estarán presentes. Que Dios te bendiga, amado hermano, amigo. Que el Señor confirme esta palabra en tu vida y te haga resplandecer hoy, mañana y siempre. Muchas bendiciones.